Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube NeetStudium. Recordad que también me podéis encontrar en neetstudium.com. Recientemente he adquirido este dispositivo, el For Computer de la marca Pasab. Es un dispositivo que se compraba por separado para las tricotosas de la marca Pasab, pero si tienes una tricotosa Pasab E6000 electrónica ya venía incorporado de serie. Este dispositivo te permite tejer de forma interactiva tus prendas de punto. Siguiendo las indicaciones que se muestran en pantalla, sabrás cuántos puntos tendrás que montar, también cuántos puntos tendrás que aumentar o menguar en una prenda, etc. Lo bueno que tiene es que te olvidas de hacer cálculos porque este dispositivo se encarga de hacerlos por ti. Programar este dispositivo es muy sencillo para que te ayude a tejer tus prendas, pero antes de mostrarte cómo funciona el dispositivo en sí, tenemos que tener en cuenta algunos códigos que usa dicho dispositivo para darte órdenes. Recuerda que todas las órdenes que este dispositivo emite o muestra en su pantalla son numéricas, por lo tanto hay que conocer a qué corresponde cada código. El código 1 es para montar puntos. El código 2 es para transferir los puntos de la cama delantera a la cama trasera. Esto se deberá porque hemos terminado de realizar el elástico y hay que pasar dichos puntos todos a la cama trasera. El código 3 es cuando llega un escote dividido. Primero se teje el lado derecho. El código 4 es una vez que está tejido el lado derecho, se pulsa la tecla Go y se pasa a tejer el lado izquierdo del escote. Y el código 5 es cuando la pieza está terminada y lo más probable es que tengas que cerrar los puntos. Es decir, si el dispositivo te muestra en pantalla alguno de estos números, te estará indicando que es un código. Pero si los números van precedidos por un más o por un menos, significa con el más tendrás que aumentar puntos y con el menos tendrás que menguar o disminuir puntos. En el lado que tendrás que aumentar o disminuir, te lo va a indicar estas dos luces. Dependiendo de cuál esté encendida, tendrás que aumentar o disminuir en dicho lado. Hay muchas prendas que pueden ser tejidas con el Pass and Form, tanto de mujer, hombre, niño, bebé e incluso accesorios. Estas dos hojas son del manual del Pass and Form, en su versión inglesa y versión española. Pasab también publicó muchas revistas, en este caso tengo la 41, en la que aparecen muchas prendas para poder utilizar con el Pass and Form. Esta es una revista que tenía los diseños y luego se entregaba un cuaderno con todas las anotaciones. Dentro de ese cuaderno hay algunos diseños que tienen unas tablas numéricas. Exactamente las que vienen con estas tablas numéricas son las prendas que se pueden tejer con el Pass and Form. En este caso, esta revista la tengo en español, pero en un principio es muy sencillo. El idioma realmente no es importante, como os voy a mostrar a continuación.
Lo primero que tienes que realizar es elegir la prenda deseada. Yo en este caso voy a escoger este pullover o jersey de caballero con escote redondo. Muy importante, el segundo punto es tejer tu muestra de tensión. Necesitamos hacer una muestra de tensión ya que tenemos que conocer cuántos milímetros tenemos en 40 pasadas o hileras y cuántos milímetros tenemos en 40 puntos. Es decir, tanto la medida vertical como horizontal de nuestra muestra de tensión. Seguidamente, en el diseño tendremos las piezas que componen la prenda. En este caso, el delantero, la espalda y la manga. Yo voy a empezar con el delantero. Y dentro del delantero tenemos, en este caso, 5 tallas. Tenemos que escoger la talla correspondiente a nuestra medida corporal. Para ello tendrás que mirar en el manual el listado de medidas o bien ahora sabrás cuál es la medida de pecho de esta prenda. Para programar el Pass Form tenemos que introducir toda la columna de cifras que aparecen en la talla correspondiente, pero no podemos dejar ningún hueco vacío. Todos los huecos tienen que llevar una cifra. Yo voy a escoger la talla 42 para realizar este ejemplo. Las dos primeras cifras indican lo mismo que aquí. Es decir, la primera cifra son los milímetros que hay en 40 pasadas y la segunda cifra son los milímetros que hay en 40 puntos de la muestra que han realizado la prenda original. Y aquí tenemos que introducir nuestra muestra de tensión. Por ejemplo, mi muestra de tensión, me lo voy a inventar, me ha dado 88 milímetros en 40 pasadas y 150 milímetros en 40 puntos. El siguiente hueco me indican cuántos milímetros tengo en 40 pasadas en nuestra muestra de elástico. Como yo no he realizado una muestra de elástico para ello, normalmente no se suele utilizar, hay gente que sí que lo hace, yo voy a elegir la misma que en la muestra estándar. Voy a poner 88, pero repito, podéis hacer una muestra de elástico porque así os quedará más preciso. El siguiente hueco me indica los centímetros del contorno. Significa el contorno de pecho. La cifra que está anterior es la que le corresponde a esta talla, que es la 42. Es decir, le corresponden 86 centímetros de contorno de pecho. Suponiendo que es la talla que yo voy a utilizar, puede que tenga 86 o algo más. Voy a poner que, por ejemplo, tiene 88. Si tuviera 86, también pongo 86. Repito, nunca puedo dejar ninguna casilla vacía. Y la última cifra que tengo que introducir es el largo total de la prenda. La cifra anterior me indica que son 63 en la prenda original. Yo en este caso la quiero un poco más corta y voy a poner 61. Ya tengo todas las casillas con cifras y ya simplemente habría que pasar a programar el Pass Form. Es muy importante para que no te dé error que cuando hagas la espalda y la manga vuelvas a introducir las mismas medidas, sobre todo de contorno, del elástico o de la muestra de tensión, ya que si no puede producir un error o bien tu prenda no quede correctamente con la medida deseada. Ahora voy a comenzar a programar el dispositivo For Computer. Antes de nada,
indicaros que este dispositivo se coloca en la tricotosa y el imán se coloca en el carro. Y sobre unos 3-5 milímetros de distancia, cada vez que pasa por esta franja, reconoce un paso de carro, es decir, una vuelta o una hilera. Por ese motivo, a mí me gustaría también probarlo con otra máquina de otra marca distinta, adaptándolo, por supuesto está, pero os lo comentaré en el post. Programar el dispositivo es muy sencillo. Hay que introducir por orden todas las cifras. No hay que introducir la talla. Es desde el primer número. Aquí. Enciendo el Passaform y empiezo a introducir los números. 91 y pulso la tecla E para aceptar. 154 E. 88 E. 150 E. Así hasta finalizar. 126. Aquí, por ejemplo, quería haber puesto 61, me he equivocado, pulso la tecla C, se borra y ahora introduzco de nuevo la cantidad deseada y vuelvo a pulsar E. Y ahora, cuando pulse E, va a volver a comenzar de nuevo en el primer número, 91. Esto sirve para comprobar que no haya cometido errores. Simplemente hay que ir pulsando E para comprobarlo. Si algún número está mal, pulsas C, lo corriges y vuelves a pulsar E. Si te das cuenta que te has equivocado en muchos, lo mejor es volver a repetirlo. Apagas el dispositivo y lo vuelves a encender. Yo voy a empezar a comprobarlo. 91, 154, 88, 150, 126, 86, 86, 195, 88, 7, 8, 38, 126, 86, 88, 33, 63, 61, 235, 7, 2, 169, 153, 145, 146, 7, 25, 191, 150, 128, 71, 177, 161, 178, 162, 137, 7, 8. Y ahora cuando pulsemos E, comienza las instrucciones para tejer nuestra prenda. Hemos escuchado el sonido y nos indica un 1 y luego más 128. En este caso nos está dando dos órdenes. 1, como recuerdo anteriormente, era montar puntos. Y más 128 es
que tenemos que montar 128 puntos en nuestra tricotosa. Bien, y ahora voy a ir pasando el imán como si estuviese pasando el carro. Bien, ahora nos indica 27. Eso significa que tenemos que realizar 27 líneas hasta la siguiente cambio de orden. Voy pasando en mi carro porque estoy haciendo el elástico. Ya me quedan 6 vueltas, 5 vueltas, 4 vueltas. Bien, y ahora me indica un número 2. Significa que como estoy haciendo un elástico, ahora tengo que transferir los puntos de la cama delantera a la cama trasera. Paso una vez el carro y ahora tengo que tejer 139 puntos. Esos 139 puntos son de aquí hasta aquí. Anteriormente hemos hecho el elástico y ahora tenemos que tejer hasta la sisa 139. Por lo tanto, yo tengo que ir pasando el carro hasta llegar a la sisa. Si estamos haciendo, por ejemplo, un punto jersey, pues simplemente es pasar el carro hasta terminar. Ya nos indican que nos quedan 100 vueltas aún. Ya nos quedan 2, 1 y nos indica +1. Significa que como tenemos encendido este diodo, tenemos que aumentar un punto en la derecha. Ahora nos indica que tenemos que aumentar un punto también en la izquierda. 18. Tenemos que tejer 18 vueltas, que será de aquí hasta aquí. Bien, ahora nos indica que tenemos que menguar 4 puntos en la derecha. Menguamos 4 puntos también en la izquierda. -4 también puntos en la derecha. Como podéis ver, es muy sencillo. Ahora hay que quitar 2, 2 en la izquierda. Y ahora nos indica que tenemos que tejer 34. Es decir, que hemos hecho hasta aquí. Hasta aquí habremos hecho. Bien. Ahora el código es el número 3. Nos indica que tenemos que hacer el escote dividido. Primero tenemos que tejer el lado derecho. Ahora lo que vamos a tejer es esta parte primero. Pasamos el carro y nos indica que tenemos que menguar 5 puntos en la izquierda. Ahora nos indica que pasemos otra vez el carro. Tenemos que menguar otros 4 puntos en la izquierda. Pasamos otra vez. Ahora hay que menguar 3 puntos en la izquierda. Una vuelta, hay que menguar 3 puntos. Así hasta terminar. Ahora hay que hacer 16 vueltas. Nos indica que hay que menguar 5, -4,
estamos realizando la parte del hombro. Y ahora nos indica 4 y escuchamos un pequeño pitido. 4 nos está indicando que el escote derecho ya está tejido y que tenemos que pulsar Go para tejer el lado izquierdo. Go está en el 9, pulso Go y ahora nos está indicando las instrucciones para tejer el escote izquierdo. Una vuelta, hay que disminuir 4 puntos en la derecha y así hasta terminar. Ahora recto 18 vueltas y ahora estaremos haciendo posiblemente el hombro. Y nos indica 5, que significa que la pieza está terminada y habrá que echar hilo de desecho o bien ya cerrar los puntos. Como hemos terminado, apagamos nuestro dispositivo y ahora tendríamos que realizar la espalda. Y el proceso es lo mismo con todas las piezas. Como os he comentado anteriormente, hay muchísimos números de esta revista PASAP. Esta, por ejemplo, es la 37 y hay de todos los estilos y diseños. Además, hay muchos modelos que pueden pasar por actuales, con lo cual me parece una idea fantástica para no tener que realizar patrones ni hacer cálculos, ya que este dispositivo for Computer los hace por ti y os guía perfectamente. Espero que os haya gustado y si lo utilizáis en otra tricotosa que no sea PASAP de Galga 5, como puede ser las de Galga 5 son la PASAP y la Super Basinger, pero si utilizáis en las japonesas, es decir, en la Brother Knitmaster Silver Reed, pues me gustaría que me dijerais. Yo también tengo que hacer pruebas y las conclusiones que llegue las publicaré en el propio post que voy a abrir en mi blog. Pero me parece una idea fantástica utilizar este dispositivo para ayudarte a tejer en el caso que no puedas permitirte el lujo de comprar, por ejemplo, Diseñanit. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya parecido interesante, dale un me gusta y si no estás suscrito, suscríbete porque me ayuda mucho. Muchas gracias y hasta el siguiente video tutorial. Hasta pronto. Gracias.